Hola a mis queridos amigos de Sintonízate con Cristo, a los oyentes de esta bendita emisora. Un saludo muy grande, mi nombre es Andrés Pavón y pues bueno, quiero compartir con ustedes para mí qué es el crecimiento espiritual. Bueno, el crecimiento espiritual es cuando tú empiezas a tener unos frutos, cuando tú te vas dando cuenta que vas teniendo unos frutos, pero esos frutos son hermosos en el amor, en la caridad, en la humildad, en la paciencia, donde ya no explotas con iras, donde ya te importa las demás personas, cuando las demás personas ya no son indiferentes para ti, cuando tú perdonas, cuando tú amas a tus semejantes, pero sobre todo cuando tú piensas, te deleitas en las cosas del Señor. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo hacemos para obtener todos estos frutos del amor? El amor lo es todo, ¿no? Para crecer espiritualmente. Entre más amor, entre más te dones tú, entre más te entregues, entre más ames sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Ahí vas a empezar a crecer espiritualmente, pero ¿cómo se logra esto? Alimentando más el espíritu que la carne. Nosotros tenemos dos cosas que tenemos que alimentar, el espíritu y la carne, ¿cierto? Pero casi siempre alimentamos más la carne. Y la carne la alimentamos viendo por horas televisión. Vemos horas y horas. Internet horas y horas. El celular horas y horas. Música todo el tiempo. Estamos buscando la diversión, ¿cierto? Irnos de rumba y hacer un montón de cosas. Y todo el tiempo andamos pensando en cómo nos vamos a divertir, en qué vamos a hacer. Ahí estamos alimentando la carne mucho, la estamos engordando. Pero el espíritu, de vez en cuando hacemos una oración, de vez en cuando vamos a una Eucaristía, de vez en cuando escuchamos una prédica, si es que la escuchamos. O a veces pensamos que estamos creciendo espiritualmente, entonces hacemos una oración, vamos a la Eucaristía los domingos, pero llegamos a la casa y vemos televisión todo el tiempo, internet todo el día. Pues ahí estamos alimentando, tenemos más gorda la carne y el espíritu está flaquito, está, y en otros casos está ya desnutrido completamente. Entonces, tenemos que, para crecer, para tener todos estos frutos del espíritu, en el amor, en esa entrega, tenemos que orar. Primero que todo, tenemos que entregarnos a la oración, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, a tiempo y a destiempo, de Santo Rosario, si se puede todos los días, de Eucaristía, si se puede todos los días, de ir a visitar el Santísimo, de leer la palabra, de adorar, de alabar al Señor, de cantarle al Señor, de verdad, de dedicarle ese tiempo, esa oración personal con el Señor, en tu cuarto secreto, ahí con el Señor. Puede ser en las mañanas, en las noches, cuando tú quieras, a la madrugada, antes que salga el sol. Dedicarle el tiempo al Señor, viendo prédicas, usando el internet para cosas, para alimentar el espíritu y no la carne. A veces alimentamos con el internet mucho la carne y vemos cosas que no debemos ver y escuchar cosas que no debemos escuchar. Alimentemos el espíritu con el internet mirando prédicas, leyendo textos espirituales, comprando también libros espirituales. Hay tantas maneras para alimentar el espíritu, yendo a todos los eventos, escuchando este tipo de emisoras benditas que te dejan un mensaje, yendo a estos congresos, asistiendo a las comunidades, a los grupos de oración. Así es que vamos a empezar a crecer, porque vamos a empezar a alimentar más el espíritu que la carne. Vamos a empezar a dedicarle más tiempo a la oración, a la lectura de libros espirituales, a la lectura de la palabra. Vamos a estar con nuestra mente y nuestro corazón solo con el Señor. Que sea lo primero. Ya la televisión vamos a bajarle. De hecho, llegar al punto de casi no ver, porque el espíritu es una disciplina. Crecer en el espíritu, crecer espiritualmente es una disciplina. Y es como el deportista, estos fisiculturistas que
que quieren desarrollar sus músculos todo el tiempo están en el gimnasio. Se la pasan más en el gimnasio que en otras actividades. Lo mismo en el espíritu. Nosotros nos vamos a pasar más tiempo en las cosas del espíritu, orando, alabando, viendo prédicas, reuniéndonos en los grupos de oración. Y vas a ver que el espíritu se va engordando, se va alimentando, se va poniendo fuerte, ¿sí? Robusto. Y vamos manteniendo la carne a raya. Porque la carne es facilito que la alimentamos. Todo el tiempo ya se está alimentando. No necesita, en cambio el espíritu no. La carne sí todo el tiempo. Así, ella no puede quedar desnutrida la carne porque siempre la alimentamos con algo. Con comentarios, a veces con chistes de doble sentido que se nos salgan, que no debemos. Con de pronto un chisme, ¿sí? Con tantas cosas, ahí alimentamos la carne. Pero el espíritu, si tú no eres consciente de que lo tienes que alimentar, nunca alimentas el espíritu. Entonces hay que de verdad dedicarse a alimentar el espíritu. Hay que donarse, hay que perdonar, hay que servir, hay que adorar al Señor. Entonces, alimentar más la carne, no, el espíritu, alimentar más el espíritu, porque es más fuerte al que tú más alimentes. Si tú te alimentas más de la carne, pues eso vas a dar. Si tú te alimentas más del espíritu, pues eso vas a dar. Y va a estar en prioridad, eso es lo que vas a transmitir al Señor. No importa que te digan que oras mucho, no importa que te digan fanática o fanático. Pues fanático es cuando tú pones a algo que ocupa toda tu mente, todo tu corazón, todo tu tiempo. Hay personas que son fanáticas del fútbol, hay personas que son fanáticas de la música, y para la sociedad esto está bien. Pero cuando te dicen que tú eres fanático de Dios, ahí sí, como que, no. Pero que te digan fanático, que me digan fanático, cuando todo el tiempo pienso en el Señor, cuando todo el tiempo vivo por el Señor, respiro en el Señor, vivo pensando cuando me levanto, cuando me acuesto, soñando, trabajando, jugando todo el tiempo. Él está en mi mente y en mi corazón. Sí, ahí sí que nos digan fanáticos, porque ahí sabremos que está creciendo más el espíritu, pero con amor. Que se vea el rostro de Jesús en cada uno de nosotros. En ese momento, los frutos del espíritu saldrán cuando dejamos escapar la ira, las rabias, la falta de perdón, la inmoralidad sexual y un montón de cosas. Ahí la carne está venciendo. Pero vamos a pedirle al Señor la gracia de que nos dé su Espíritu Santo para estar conectados todo el tiempo y apasionados por las cosas del Espíritu, en la Eucaristía, donde el Señor se nos da en cuerpo, alma y divinidad, en la oración, en la visita al Santísimo, en el rezo del Santo Rosario, cuando nos encerramos a orar en esa intimidad con el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo para todos en el amor de Cristo. Hasta luego.